servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención y oramos al Señor de que este programa sea de bendición para su vida, como lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria sobre nosotros y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema la desventaja de no traer fruto. El Señor se hace visible a aquellos que le aman. Dos temas. Veamos cuáles son las dificultades de un terreno que no da fruto. Mateo 23, versículo 37, dice: He aquí, vuestra casa es dejada desierta. El juez justo dicta una sentencia definitiva e inapelable sobre la ciudad sanguinaria que había rechazado la oportunidad de gracia que había sido otorgada para rectificar su actitud y confesar su pecado. Jesús afirma que vuestra casa, refiriéndose al templo, quedaría o quedaba abandonada y desierta. Es interesante apreciar que el Señor no habla ya de la casa de Dios, sino que dice la casa de ellos, vuestra casa. De la misma manera que en los días de Ezequiel 10, 4 al 18, la gloria de la casa que era la presencia o la chequina de Jehová, en ella se iba a retirar, por lo que quedaría desierta y ya no sería la casa de Dios, sino de ellos. Aquel templo con tantos recuerdos históricos y con la vinculación con el primero de ellos, construidos por Salomón, que habla o que había visto días de gloria, ya no sería más que una casa al no contar con la presencia del divino Dios. 70 años después, aproximadamente, sería quemado por el ejército de Roma y desaparecería definitivamente hasta nuestros días. En la historia de Israel, el templo se convertiría en un desierto asolado, sin la presencia de quien es luz y vida. La advertencia de Jesús se cumpliría ya en aquel mismo día, porque el Señor no volvería más al templo. Eran las últimas palabras que él pronunciaba sobre el templo y sobre la situación del templo. En aquella jornada salía Jesús de la casa y con él se retiraba también las bendiciones que podrían haber disfrutado, la protección contra los enemigos, por ejemplo, la prosperidad económica, la prosperidad política y religiosa. Todas estas posibilidades habían desertado al país. ¿Qué significaba la presencia de Dios, la chequina de Jehová? En el lugar era levantada, de modo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada
Mateo 24, versículo 2. Pudiera también entenderse como interpretación en segundo nivel que la casa real de la que descendía Jesús como heredero del trono y de quien podía establecer nuevamente el reino prometido a David, quedaba desierta, en el sentido de que en su glorificación la línea real que siempre estuvo presente en la vida de Israel, aunque no reinase, le sería retirada por la glorificación del heredero al trono, que era Jesús. Con todo, el énfasis del pasaje, este otro relativo al templo de Dios, que Jesús salía para no volver más. La gloria de la casa de Dios está en la realidad de la presencia de Dios en ella. Esta importante lección debe ser tenida en cuenta por cada creyente como templo de Dios y por la iglesia como morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. La victoria de la iglesia está vinculada estrechamente con la presencia del Señor en ella, que le comunica su propio poder. Cualquier otra cosa, aunque aparentemente pudiera considerarse como importante e incluso fuese tenida como grandeza personal, es mera ilusión sin contenido cuando la centralidad del Señor no es real. Jesús invitaría por medio de Juan una amonestación a la iglesia en la Odisea, centrada en la posición que ocupa a la puerta y no en el lugar central de honor. Jesús necesita ser el lugar central de honor en todo templo. Todo cuanto ellos consideraban como grande era mera ilusión, sin contenido, sin valor, porque ¿quién es verdaderamente la gloria de la iglesia? No es el templo, sino la posición de Jesús en la iglesia y para la iglesia. Y Jesús no estaba presente en ella. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Algunos se sienten orgullosamente de su ortodoxia doctrinal, aunque olviden el amor fraternal, la comunión e incluso la unidad en el Espíritu y del Espíritu que se demanda como solicitud personal. Efesios 4:3. Es evidente que si el Señor no está presente en medio de su congregación, en medio de los creyentes, en poder y en libertad, en medio de su pueblo, entonces no hay fuerza espiritual para realizar cualquier tarea necesaria, porque él mismo advierte que separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Sin su presencia, la casa de Dios se convierte en la casa de los hombres. Por lo tanto, la posición victoriosa solo es posible en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Se transforma en la derrota lógica de quienes no tienen poder en aquellos mismos para ser más que vencedores. Las palabras de Jesús deberían hacernos reflexionar a cada uno de nosotros en relación con el lugar
que Él ocupa en nuestras vidas personales, en nuestras vidas comunales y en la iglesia, por consiguiente. Dios se presenta visible a aquellos que les buscan. Mateo 23, versículo 37 al 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. La desolación de la gran ciudad provocará una reacción colectiva de anhelo por el Mesías cuando, teniendo la necesidad de este amor, una vez rechazado, aquí está la parte escatológica del pasaje, que se puede también ver en palabras del salmista. El Salmo 118, versículos 25 al 26 dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El tiempo de la partida del Señor al Padre había llegado. Juan capítulo 16, versículo 28. La obra que le había sido encomendada estaba ya terminada, plenamente terminada. Juan capítulo 16, versículo 4. Luego de su muerte no se presentaría a ninguno de los judíos que les habían rechazado, sino solo a sus discípulos y a los seguidores. Hechos capítulo 10, versículos 40 y 41. La casa no solo se quedaba desierta, sino también a oscuras, por cuanto la única luz de Dios, que es Cristo mismo, Juan capítulo 8, versículo 12, dejaba de brillar entre ellos. Con su presencia, la luz verdadera había venido al mundo, Juan 1:9, pero los hombres habían amado más las tinieblas que la luz a causa del gozo que sentían en sus malas obras. Juan capítulo 3, versículo 19. Había determinado apagar la luz que Dios había hecho brillar sobre ellos, condenando así a la muerte al Hijo de Dios. Es cierto que la luz de Dios seguirá brillando indefinidamente en quienes son sus hijos, adoptados en Cristo con la unión vital con Él. Son luces en las tinieblas, Mateo 5, versículo 14, y luminares en el mundo, Filipenses capítulo 2, versículo 15. No obstante, la luz en relación con la casa, el santuario que quedaba desierto, deja de brillar en él. La despedida del Señor pone de manifiesto otra grave consecuencia espiritual de estar sin fruto, junto con la pérdida de la presencia y de la luz de Dios. Perdían también la paz a la que se refirió el Señor en su entrada en la ciudad. Oh, si también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Lucas capítulo 19, versículo 42. La gente rechazaban el príncipe de paz que había venido para establecer la paz con Dios y ellos. Definitivamente, y darla también a los hombres como don consecuente con su obra. Juan capítulo 14, versículo 27. Solo quien tiene la presencia del Señor en sus vidas, quien disfruta de la intimidad, de la comunión con Él, puede entonces tener y experimentar la verdadera paz. Juan capítulo 16, versículo 33.
aquel pueblo perdía con el rechazo de Jesús la última oportunidad en su tiempo para alcanzar las bendiciones que estaban preparadas para ellos en el reino mesiánico. El Mesías les había sido enviado y ellos lo rechazaron. Por tanto, las consecuencias no podrían ser otras que las que Jesús anunciaba en la triste despedida del lugar donde había estado enseñando y cuya presencia cumplía todos los anunciados para el templo y su gloria por Dios a través de los profetas. Dios te bendiga.